izquierda auténtica, la de las gentes de las calles. Nosotros somos los del pueblo. Pues por una pajarita, por un smoking, por el maquillaje, por unas tenacillas, una casa de 443 metros cuadrados en Chamberí y viajes a Tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido, señorías. Estados Unidos, Vaticano, Festival de Cine de Cannes, Punta del Este, cuando se iba a ver al expresidente Mújica, todo por el pueblo. Pero si no les hemos visto en Senegal, con los pobres, o con los pueblos de Bolivia, cuya pobreza ustedes multiplican allí, para luego también tenerles aquí sumidos en la misma. O ninguna comunidad necesitada en Asia, mientras estrujan a los autónomos españoles. ¿Qué nos habla? Sánchez les vio venir desde el primer día. Los vio porque vio que eran los herederos del duque de Galapagar, les olió a kilómetros y dijo, son muy memos. Y a estos lo que les hizo, colocarlos en empresas, en instituciones, les dio 4 ministerios para taparlos, multiplicó los ministerios hasta 22 para que ustedes no existieran y resulta que Pedro Sánchez les ha comido la tostada y ustedes lo han comprado todo. Y además, en una frase similar a la de Churchill les diría, él hablando sobre el honor y la guerra, ustedes se dejaron llevar por la moqueta y ahora no tendrán ni moqueta ni votos. Tienen más tropa en las tertulias y en las empresas que votantes. Tienen más cargos y cargas que escaños. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, y solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, ya lo están viendo ustedes, lo que está pasando en este país. Una izquierda desnortada, unos comunistas ya sin rumbo, un presidente que se ha subido directamente al monte, intentando dar los últimos coletazos para mantenerse en el poder y no ir a prisión. Lo que está pasando estos días nos recuerdan a películas de Hollywood, de la mafia, directamente. Aldama ya entregó el sobre. Aldama ya entregó el sobre donde hablaba de los 250 millones de cupos de petróleo con los cuales se pudo haber financiado el Partido Socialista y Pedro Sánchez podría haber alcanzado la Internacional Socialista con ese dinero. En una declaración donde nos dicen que Aldama fue durísimo. 2 horas de declaración durísimas donde Aldama no dejó títere con cabeza. Estamos hablando, amigos, de que hay unas acusaciones directas, con pruebas directas sobre el presidente del gobierno y el anterior presidente de gobierno y el partido de gobierno. Acusaciones de haber sido financiados por una narcodictadura criminal y asesina. Y en estos instantes, simplemente con esto, era para que la basura que nos gobierna directamente fuera desechada en el estercolero. Pero a más, y luego hablaremos de la seguridad de Aldama, que teme por su seguridad, que teme mucho por su seguridad. Ha sido tiroteado, ha tenido amenazas de muerte, está pidiendo escolta pública de policías, Marlaska no se lo da. Eso sí, a Santolaya, porque vaya Vito Quiles con el teléfono a grabarla, le pone 5 escoltas. Pero ojo, que esto no es una simple amenaza. Lo que ha pasado hoy con el banquero Flores, de 55 años, ligado, según las investigaciones, a la trama de los hidrocarburos, y que, al parecer, este banquero podría haber sido el testaferro de la operación, utilizando cuentas en Rusia, y donde al parecer también podría haber adelantado hasta 5 millones de euros. Este señor que estaba investigado por la UCO y que en estos momentos esta persona era una persona clave de la investigación. De golpe y porrazo, Aldama entrega los papeles donde este señor estaba señalado, persona clave, y ahora le explicaremos para qué, y aparece muerto. Según un grupo empresarial que pertenece,
pues más o menos ha sido una muerte natural. Pero amigos, aquí no hay coincidencias. Todo huele a que este señor puede haber sido eliminado del mapa. Estamos hablando que esto está pasando aquí en España. Hay una mafia que evidentemente no quiere que alguien hable, que algunas personas hablen. Hay una mafia que ya ha amenazado al Lama por activa y por pasiva. Y hay una mafia que parece, presuntamente, que podría haber sacado del mapa a un testaferro de la trama del petróleo, de los cupos de petróleo con los cuales se podría haber financiado al Partido Socialista y haber hecho que Pedro Sánchez alcanzara la Internacional Socialista. Le vamos a poner en pantalla, se lo vamos a poner ahora en pantalla, pues ¿por qué este hombre podría haberse eliminado? Lógicamente también está la causa natural, muerte natural o un ataque al corazón, pero justo cuando Aldama entrega los papeles, desaparece del mapa el presunto testaferro que estaba relacionado con los pagos de petróleo que venían aquí para mantener, para financiar a un partido, amigos, que está investigado por organización criminal y que es el que sustenta a Pedro Sánchez Pérez Castejón. A ver si nos lo ponen en pantalla las causas por las que este señor puede haber sido eliminado. Estamos hablando la hipótesis, la hipótesis de que el señor Flores podría haberse eliminado. La hipótesis más grave y sin prueba, no hay una prueba pública, lógicamente. Solo es una teoría de investigación, no un hecho probado. Eso que ustedes lo tengan claro. Flores podría haberse sabido demasiado. ¿Por qué? Porque conocía las rutas del dinero, las cuentas y los contactos clave. Y partiendo de esta hipótesis de que haya sido eliminado, ¿a quién perjudicaba Flores con esa declaración que podía hacer sobre las rutas del dinero, cuentas y contactos clave? ¿Quién ganaba con su muerte o temía que hablara? Pues evidentemente, amigos, ¿quién temía que hablara? ¿A quién podía perjudicar una declaración de Flores? Al expresidente Zapatero y al presidente Pedro Sánchez. ¿Iba a hablar o iba a declarar? Y tenían miedo a que entregara pruebas a la justicia. Eso nos tenemos que hacer la pregunta a todos nosotros. Y es que hay unos indicios anómalos alrededor, que podrían ser borrado de móviles, movimientos extraños. En definitiva, póngalo aquí en un lateral para que la gente vaya viendo las perspectivas. Flores, hombre clave en esta trama, podría saber sobre las cuentas, los movimientos de dinero y sobre todo podría saber sobre personas clave. Y Flores, el presunto testaferro de esta trama, de la trama de los cupos del petróleo del Partido Socialista Obrero Español, ha podido ser eliminado porque su declaración podría ser determinante para que las personas que están en el foco de la investigación, como puede ser Partido Socialista, Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, pues lógicamente salgan de ese foco de la investigación, porque lo que este hombre podía decir podría ser determinante y avalara lo que ha dicho Aldama en ese sobre. ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Se acuerda ayer cuando le hablábamos precisamente de Flores, de la importancia de Flores, del que al parecer se habrían utilizado cuentas de Flores y él habría adelantado hasta 5 millones de euros en esa operación y que él podría haber sido el testaferro de Rodríguez Zapatero? Señores y señoras, esto es de una gravedad insólita. Insólita lo que le estamos hablando. Estamos hablando de pura mafia. Si se confirma que este señor ha sido sacado del mapa, eso sí, hay muchas fórmulas de eliminar a una persona y que parezca por causas naturales.
Pero ya le digo, este señor no era un anciano, no tenía una enfermedad grave y llega al Lama, entrega el sobre donde él sale como persona clave y persona clave que podría declarar y acabar con la Rosa Nostra, y al día siguiente, curiosidades de la vida, desaparece. ¿No le parece a ustedes raro? A mí me parece raro. Porque si este señor era el testaferro de la operación de los 250 millones de PDVSA para financiar al Partido Socialista Obrero Español y para meter a Pedro Sánchez en la Internacional Socialista, y parece de un día para otro muerto, pues huele a lo que todos ustedes piensan, que este señor ha podido ser silenciado por terceros. Porque si ya estaba investigado por la UCO y tenían ya información de que podría este señor haber adelantado información adicional que confirmara la investigación, cuentas claves, personas claves y las rutas del dinero, hablamos que en estos momentos, señores y señoras, vivimos ante un posible o presunto estado mafioso en una situación límite donde ya investigar o declarar sobre la presunta financiación ilegal de la Rosa Nostra que nos puede estar gobernando, pues uno se puede estar jugando la vida. Al Lama yo ya le digo que tiene mucho miedo, luego se lo vamos a contar, tiene mucho miedo, el Ministerio del Interior le ha dejado abandonado, tiene amenazas de muerte y ojo, que después de la declaración que nos ha dicho determinadas fuentes que ha hecho ante el juez, ya les digo yo a ustedes que si yo fuera Pedro Sánchez, ni con 20 kilos de maquillaje podría quitarme las preocupaciones de la cara. Porque las declaraciones son una auténtica bomba de relojería. Habla de datos muy concretos, amigos, en una investigación que de momento es secreta, con información y pruebas que compromete directamente a la Rosa Nostra. Y curioso, cuando esto empieza a funcionar, cuando el testaferro de esta operación, donde estaba implicado Rodríguez Zapatero, donde está implicado el Partido Socialista, donde está implicado presuntamente el presidente del gobierno, de golpe porrazo, un hombre clave en la investigación muere. ¿Por causas naturales? Bueno, puede ser. ¿Por intención de terceros de callar la boca? Pues yo votaría más por esa opción. Mientras tanto, y volvamos a la actualidad de lo que está pasando, amigos, el presidente del gobierno sigue sin presupuestos. 3 años sin presupuestos. Señor querido Felipe VI, ¿cómo es posible que usted no haga una declaración pública y llame a nuestros gobernantes a que cumpla la ley? ¿Cuál es la ley? Lo que dice la Constitución, que haya presupuestos, que se presente por lo menos los presupuestos ante la Cámara Baja. Pedro Sánchez sin presupuesto está gobernando, sin el Congreso, le da lo mismo, con una manada de analfabetos funcionales, manchado de corrupción a grado sumo, con ya la corrupción a límites, amigos, que nos estamos casi hablando de películas. Las películas de Al Capone, parece un niño de teta ante lo que está pasando aquí, amigos. Pero le da lo mismo. Yo sigo para adelante mientras controle las televisiones, mientras tenga parasitado a las instituciones y mientras haya una manada de ignorantes y de paniaguados que sigan votando y mientras tanto siga haciendo las regularizaciones masivas para intentar dar el pucherazo masivo que pretende dar. El señor Fijo, lógicamente, ya lo ha dicho, señor Sánchez. Oiga, apruebe usted presupuesto, dice Sánchez. No puedo aprobar presupuestos. Lo importante ahora es la guerra, las medidas contra la guerra. Por cierto, ¿ha tomado alguna medida contra la guerra? ¿Ha bajado el IVA de las gasolinas? ¿Ha bajado el IVA de la comida?
No, 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 no. Si es que a Pedro Sánchez la guerra le viene bien. No solo para atacar a Donald Trump, sino para recaudar más dinero y además, como la situación cada vez va peor, la culpa se la echa a la guerra y a Donald Trump, no a su gestión, que es un auténtico, amigos, un auténtico desastre. Vamos a escuchar al señor Feijóo. Derrotada su política de migración y en las medidas a favor de los ciudadanos y de las familias ante la guerra de Irán. Este gobierno es un zombi político que se ha instalado en nuestro país y que no aprueba leyes, no aprueba presupuestos, no tiene una política de defensa que pueda llevar al Parlamento porque ni siquiera sus socios están de acuerdo con ella, no tiene una política exterior y por eso no quiere llevar el acuerdo de Gibraltar para que sea votado en el Congreso de los Diputados. En España no hay un gobierno que gobierne, hay un gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. Yo le pediría un poco más de respeto por los 50 millones de españoles que de verdad que en España hay vida inteligente. Aunque el presidente del gobierno no subestime, que no se olvide que el pueblo español es un pueblo inteligente. Si no puede gobernar, lo lógico era convocar elecciones, pero como no quiere acreditar que no puede gobernar, pues está dormitando en el gobierno y pues comportándose realmente como un zombi. Pues amigos, es que esto es ya una tomadura de pelo. Vemos la gasolina creciendo de forma desorbitada, los transportistas que van a parar de un momento a otro porque ya no les es rentable arrancar el camión, la compra, la compra de alimentos, amigos, ya hay gente que no puede y a día de hoy no toma ninguna medida. La única medida, como dice su portavoz, es no a la guerra. Digan ustedes no a la guerra. Ya. Pero yo como. Y yo como he hecho gasolina. Y yo como pago la luz. Y yo como pago el gas. Con estas simplezas, amigos, que nos está diciendo día sí, día también, y sobre todo, amigos, lo que es una vergüenza, porque es que es verdad, es que este hombre tiene secuestrado directamente el gobierno. Tiene secuestrado el gobierno, tiene secuestrada la nación. Es un presidente ilegítimo. Ganó por un presunto pucherazo. Pero luego, ¿cómo llegó al gobierno? Comprando su puesto, vendiendo a la nación, pasándose la ley por el arco del triunfo, dando un golpe de Estado, vulnerando la Constitución. Y luego ya sin presupuestos, gobernando con unos presupuestos que son de la legislatura pasada. Oiga, que usted no tiene ninguna legitimidad, que no va al Senado a dar explicaciones, que no gana unas elecciones, que no tiene mayoría en el Congreso, que pierde prácticamente todo lo que propone en el Congreso. Y se ha metido aquí con el cuajo, haciendo leyes para censurar a los medios de comunicación, atacando a los medios de comunicación sin precedentes. Amigos, a este medio de comunicación el ataque ha sido brutal. Día sí, día también. Ya está bien la broma. Y mientras tanto, y vamos a cambiar de tema, pues tenemos a sus ministros, a la camada de ministros. Óscar Puente, que está arruinando a los hosteleros con su ferrocarril. Amigos, la llegada de gente de otras regiones a Madrid y de Madrid a otras regiones, pues lógicamente ha bajado de forma exponencial. Esto está suponiendo que restaurantes, tiendas, etcétera, estén perdiendo dinero a tutiplén. Pero el colmo de los colmos, que después del accidente de la masacre de Adamut, este inepto que presume de ser un primate salvaje, diga que no va a haber tren para Málaga. Y que no se queje el Partido Popular, que no se queje, porque él está haciendo todo lo posible y está poniendo todos los obreros posibles. Oiga, usted no está haciendo todo lo posible. Usted ha hecho todo lo posible para destruir el ferrocarril.
¿Y qué es lo que pasa? Que como se han gastado el dinero en mordidas, en corrupción, en putas, en cocaína, pues ahora no hay dinero para lo principal, el mantenimiento de la red ferroviaria. Pero vean ustedes, escuchen a Óscar Puente. Atención, vean lo que dice Óscar Puente. Cuando yo era niño, en España había 2 canales de televisión. Los dibujos animados los pasaban por uno de ellos un ratito, generalmente por la tarde. Cuando los dibujos animados se acababan, yo le montaba una tremenda rabieta a mi madre, le pedía que pusiera más dibujos, entre llanto, pataleta. Claro, era una actitud infantil, pero yo tenía 5 años. Esta es la actitud del Partido Popular de Andalucía en relación con el corte de la línea de alta. No recuerdo, por cierto, que esas terminales mediáticas que hacen cálculos estrambóticos sobre las pérdidas de Málaga hicieran absolutamente ninguna crítica. Les pareció normal que se empleara el tiempo que hiciera falta para reponer una infraestructura. Y recuerdo, fueron 7 meses. Nosotros, a mediados finales de abril, habremos terminado con este trabajo. Pero además, lo segundo que demuestra es un grado de manipulación que es preocupante, porque decir que en Málaga van a perder 1.300 millones de euros porque no haya tren de alta velocidad en Semana Santa es un absoluto disparate. El número de personas que puede viajar en Semana Santa en alta velocidad a Málaga, si tenemos en cuenta las cifras del año pasado, no llega a las 70.000. Pero quiero recordar que hoy, con el servicio de tren que hay y de transbordo de autobús en Antequera, hay 3.000 personas que diariamente llegan a Málaga con este servicio. Por tanto, está bien. Bueno, este hombre, amigos, es que le han sacado del estercolero de la indecencia y de la moral, porque es que lo que habla ya es pornográfico. Con 47 personas muertas encima de la mesa. Y hablando de cuando él era niño y que le ponían los dibujos animados y que tenía pataleta. Usted es un ser indecente. Usted no tiene dignidad humana. Usted no tiene vergüenza alguna ponerse a hacer un vídeo con esas características. Está usted, es ministro, se supone que es ministro de España, del Reino de España, o del estercolero que ha creado Pedro Sánchez. Y que no va a pasar nada, porque no haya AVE. No, y es que vienen por el de Antequera, o sea, tardas más en ir en tren que ir en el burro a Málaga. Y lógicamente no van a tener pérdidas. Una zona como la Costa del Sol y la Semana Santa de Málaga, que es una de las Semanas Santas más importantes del mundo. No va a haber pérdidas, hombre. Y si tienen pérdidas, da lo mismo. Pero si acaban de morir 47 personas y aquí yo salgo haciendo el zángano. Esta es la realidad que vivimos, día sí, día también, señores y señoras. Esta es la realidad. Con esta gente, con investigaciones y presuntos testaferros que desaparecen de la noche a la mañana en operaciones de corrupción total que afectan al gobierno. Un salcamantecas que tiene 47 muertos encima de la mesa y encima habla de cuando veía los dibujos animados cuando era niño y que no pasa nada porque no hay alta velocidad a Málaga, que no pasa nada, que tienen que arreglar las cosas. Oiga, arréglelo usted antes. Y ahí estamos, amigos, en esas estamos. Y hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder, porque con nosotros, amigos, vamos a tener a los mejores con nosotros en el programa de hoy. Vamos a tener, adelante, pónganlo, a nuestro querido Raúl Sánchez, al señor Pérez Roldán, el doctor Jara, Carlos García Danero, el señor Alex Navajas y Gustavo de Aristigui, amigos, el diplomático. También Aitor Guisasola estará con nosotros en un programa que no se lo pueden perder, amigos, un auténtico programón. Recordarles a todos ustedes que después de los problemas técnicos que hemos tenido, no es que hayamos desaparecido de la TDT de Madrid, no, nos hemos cambiado de frecuencia. Sintonicen ustedes de nuevo y os saldrá Distrito Televisión. Seguramente que ya lo tienen antenizado, busquen en su canal y saldrá Distrito Televisión, ¿vale? No hemos desaparecido, siempre hemos tenido que hacer un reajuste porque, lógicamente, este gobierno nos persigue de forma criminal y tenemos que hacer esos reajustes. También nos pueden ver en el canal 902,
del LG. Si usted tiene LG Channel, también nos puede ver allí, y también la plataforma Digi, YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros. Y vamos a empezar, amigos, porque esto es muy grave lo que estamos hablando. Estamos hablando ya de crimen organizado, de personas que desaparecen de la noche a la mañana. No se sabe si por causas naturales inducidas o directamente por otro tipo de causas. Y aquí esto, que tendría que ser noticia de entrada de todos los telediarios, pues sale de una forma muy concreta. Y entonces yo me pregunto, señores y señoras, el señor Flores, el presunto testaferro de la operación del crudo, de los cupos de petróleo, de los 250 millones de PDVSA que se pudieron haber negociado con Delcy Rodríguez cuando vino aquí en Madrid para financiar al Partido Socialista, según Aldama, y para que Pedro Sánchez consiguiera la Internacional Socialista el control y blanquear la narcodictadura terrorista, asesina y socialista de Venezuela. La persona que le vinculan con el presunto testaferro de Zapatero, que al parecer se habrían utilizado cuentas de Zapatero, según Aldama, en Rusia para hacer esta operación, y este banquero, presunto testaferro de la operación, el señor Flores, podría haber adelantado incluso hasta 5 millones, y en estos momentos Aldama ya había entregado el sobre, ya estaba el señor Flores perfectamente delatado, ya el señor Flores tendría que haber habido declarar, porque ya estaba investigado por la UCO. Y cuando el señor Flores presuntamente podría haber dicho o no dicho, o haber avanzado parte de la investigación, cuentas, dinero, personas clave, desaparece. Esto se pone muy grave. Y se pone tan grave hasta tal punto, amigos, que es que el propio Aldama teme por su seguridad. No es que ahora Aldama esté directamente, amigos, acongojado. Es que los hechos hacen que uno esté acongojado después de lo que le ha pasado a Flores. En estos casos no hay casualidades. Y es que Aldama teme que su seguridad corra grave peligro tras filtrarse que ha entregado la documentación que puede llevar a un gobierno a prisión. Porque esta es la realidad. Con estas pruebas se puede llevar a este gobierno a prisión, al presidente del gobierno a prisión y al expresidente a prisión. Y después de que Aldama le tirotearan su coche, amigos, que es que ya le han tiroteado su coche, Aldama siempre ha pedido máxima discreción en todos los momentos a la hora de declarar y de actuar, hasta el punto que cuando se filtró la primera vez que iba a entregar el sobre, se suspendió. Y al parecer se suspendió todo esto por una sencilla razón, por las medidas de seguridad que podrían hacer que en un momento determinado Aldama sufriera un percance o directamente fuera eliminado por terceros. Pero es que es más, Aldama también se queja de que se haya filtrado que ha entregado el sobre. Porque ayer Aldama no solo entregó el sobre, ayer, la semana pasada, hace una semana, el pasado jueves. Es que Aldama ha cantado todo. Y ha lanzado una bomba de relojería que a día de hoy no entiendo cómo esto no es tema de conversación en todas las televisiones de España. ¿Por qué? Porque tanto Fiscalía como el juez, para que Aldama pudiera negociar, tiene que dar crédito a lo que dice. Y es que aquí ya se adelantó en su momento. Aldama ha sufrido graves amenazas. Amenazas de que se ha dado la orden de matarte. Así. Y después de lo que hemos visto a Flores, amigos,
Si yo fuera Aldama estaría muy preocupado. Es verdad que tiene seguridad privada, pero también es verdad que el Ministerio del Interior del señor Marlascone se niega a darle protección al señor Aldama. Una persona que está amenazada por la Rosa Nostra que nos gobierna. Una persona que puede ser eliminada mañana mismo. Y el Ministerio del Interior se dedica a proteger a una muchacha que ha ido un tipo a hacerle una entrevista con un móvil y ni le ha rozado y le pone 5 policías. Cuando el futuro de España y el futuro de todos los españoles y que caiga una mafia o no caiga una mafia depende de este señor y de su declaración y de sus pruebas. ¿Se dan cuenta ustedes lo que pasa aquí? ¿Se dan cuenta ustedes de que una persona clave para que continúe la defensa, que esas pruebas son clave para acabar con Marlascone y toda su cuadrilla, está directamente al pie de los caballos de que le pueda pasar cualquier cosa? Y es que Aldama también ha denunciado a Santiago Abascal, porque Santiago Abascal dijo que a Ábalos y a Koldo habría que ponerle la condición de testigos protegidos. Yo es que creo que es que a Aldama habría que hacer la condición de testigo protegido y habría que darle la seguridad que se merece desde el Estado español. Si esto fuera una democracia. Y claro, si no fuera, quienes controlan Estados los que más interés tienen en que desaparezca Aldama, que esa es la realidad. Y es que aquí lo decimos, y esperemos que no pase. Pero la desaparición de Flores es un mensaje a navegantes. La desaparición de Flores, amigos, empieza a decir lo que puede pasar, no a Aldama, sino incluso a su familia y a sus seres más allegados. Porque las ramificaciones de esta mafia, amigos, no se imaginan ustedes a dónde llegan. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar en este programa de hoy, amigos, donde están pasando muchísimas cosas. Atención, Globalia fichó a Aldama para recuperar 205 millones de Europa retenidos por el régimen de Maduro y fracasó en el intento. No sé si tenemos ya a nuestro querido don Carlos García Danero detrás de la pantalla. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, don Carlos, Aldama, una persona ligada con el régimen venezolano, tenía, lógicamente, una conexión con la narcodictadura brutal y era el hombre de confianza del PSOE para hacer todo tipo de operaciones de este calibre. La operación PDVSA, la operación Mascarilla, la operación Mordidas de Infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Es que aquí lo vemos que participaba en todo y con el consentimiento del gobierno, hasta el punto que le dieron un papel como si fuera representante de España ante Venezuela. Pues sí, y sobre todo, yo creo que bueno, Aldama, sobre todo, que todo lo que él va contando, ¿no? O sea, yo creo que la importancia que ha tenido es fundamental, a la vista está, pero luego todo lo que él va contando, luego va ocurriendo. Acuérdate que cuando hizo las primeras declaraciones, hablaban, bueno, por supuesto que era un bulo, le hablaban de más que de la CIA parece de la tía, se reían de él, etcétera, etcétera. Pero claro, todo lo que él dijo, todas las cosas que están pasando, las declaraciones que hace ante el juez, ahora el sobre, que habrá que ver, ¿no? Cuando lo analice el juez, etcétera, pues yo creo que es evidente, ¿no? La implicación que tenía absoluta y el conocimiento que tiene de todo lo que ha pasado ahí. Que eso es lo que hace que él dice, ¿no? Que teme por su vida, pues claro, es que el conocimiento que tiene esta persona de varias personas a su vez, pues es que es muy importante, claro. Pues muy importante.
hemos visto, entrega un sobre que yo creo que es un sobre mortal para el Partido Socialista. Estamos hablando de que habla de unas pruebas muy contundentes de los cupos de petróleo con los cuales se pudo haber financiado el Partido Socialista, cómo Sánchez habría obtenido con ese dinero ser el presidente de la Internacional Socialista. Habla también de cómo Zapatero habría utilizado a un testaferro, por cierto, posibilidad de la vida, el PSOE desintegra y el testaferro muere a los 2 días siguientes, el señor Flores. Bueno, es que esto parece que estamos viendo una película de la mafia. Si no fuera, esto ya vemos que es algo insoportable desde el punto de vista de la corrupción que puede estar afectando a este gobierno, porque es que nunca se ha visto esto. No, y ahora la noticia esta que comentaba, ¿no? De la persona esta que parece ser que ha muerto, porque tampoco se dice bueno, eso, ha pasado, no sé cómo decía la frase, pero vaya, que es una cosa y además se sabe en las noticias. Bueno, esto, evidente, esto parece que estás viendo una película, lo que pasa que, bueno, es la vida real, pero yo creo que queda el esperar, ¿no? Porque al final yo creo que puede haber una parte, además, que te quieren llevar por algún sitio para ver si se dice algo que no se ajusta a la realidad, para a partir de ahí, pues, crear otra vez la idea de que todo es un bulo y todo es mentira, cosa que no es así. Pero bueno, entonces yo creo que lo que hay que hacer es verdad que a todos nos gustaría saber ya todo, pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Está en manos del juez, que vaya haciendo lo que tenga que hacer y a partir de ahí pues iremos conociendo todo, ¿no? Yo creo que al final todo se sabrá y espero que si todo se sabe y hay quien tiene su culpabilidad, pues lógicamente que acabe rindiendo cuentas ante los tribunales, ¿no? Bueno, es que claro, lo que estamos viendo, señora Danero, ¿usted se imaginaba en algún instante que este gobierno, este partido que nos gobierna, estaría financiado directamente por una narcodictadura criminal y asesina y por el narcotráfico? ¿A usted esto le puede caber en la cabeza en un Estado democrático? No, evidentemente no piensa que al fin, o sea, eso no piensas en ningún caso, ¿no? Porque es tal pasada que crees que no puede ser, ¿no? Luego cuando empiezas a ver noticias, se empiezan a contar cosas, salen pues interrelaciones, etcétera, pues ya uno empieza a creerse, bueno, con este gobierno uno ya se cree cualquier cosa. Eso es lo grave, ¿no? Que hemos llegado a un punto que todo lo que te imaginabas que nunca podía ocurrir, pues es que a la semana siguiente ocurría, y eso aquí lo hemos vivido, ¿no? Es decir, no, hombre, pero esto no será. Y la semana siguiente, toma, ya no era un rumor, sino que ya era la noticia contrastada, ¿no? Y por lo tanto, lo que es de una gravedad tremenda que al final... Pero es que Sánchez, claro, todo está como está, ¿no? Al final Sánchez, acuérdate que llegó al Partido Socialista a triunfar en el Partido Socialista haciendo trampas. Entonces, en las primarias, una vez que haces eso, ya todo ha sido un continuo, ¿no? Como las presidencias del gobierno, con esos pactos diciendo todo lo contrario, etcétera. Es que si uno analiza todo lo que ha sido el histórico, pues hombre, te acabas creyendo cualquier cosa, te puedes creer. Es que de esta persona uno se puede creer cualquier cosa, pero bueno, vuelvo a insistir, lo acabaremos viendo, ¿no? Lo que haya, yo creo que es evidente que lo acabaremos viendo. Pues don Carlos García Danero, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias, igualmente. Venga, hasta pronto. Un abrazo. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Raúl Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien. Bueno, ¿qué le ha parecido que Aldama entrega los papeles y de repente, porrazo, desaparece? No se sabe si por causas naturales o causas naturales inducidas, que también puede haberlo, desaparece el testaferro del señor Zapatero, o sea, el banquero testaferro de la operación de los cupos de petróleo. Es que hay que hablarlo así. Sí. Que al parecer sería el que habría puesto las cuentas que habla Aldama en Rusia. Los famosos... Y que en ese momento se estaba investigando la UCO y muerto. Caput. Es curioso porque además es que, al parecer, según la información que publica el Español, murió el pasado 6 de febrero. Casualmente coincide con un viaje de Zapatero también a Venezuela, ¿no? Venezuela.
Entonces, O sea, muere el 6 de febrero. Sí, en teoría, según la información que conocemos hasta el día de hoy, ha muerto o le han suicidado o no se sabe, porque claro, estas cosas no es el primer caso de una persona vinculada al régimen de Venezuela que aparece que muerto. Ha muerto aquí en España. Claro, efectivamente. La única información que conocemos es, esto se ha sabido porque la fundación que él dirigía ha hecho una nota precisamente informando de su fallecimiento, diciendo como que ya está en la casa de Dios, o sea, pero no dicen nada más, ni cómo ha fallecido, ni nada. Y por lo visto esta persona se reunió precisamente Francisco Flores, en una de las reuniones que tuvo, estuvo Aldama y estuvo Zapatero también. O sea que Zapatero le conocía. Claro. Zapatero le conocía y el día además que va a la comisión de investigación de caso Koldo Zapatero y se le pregunta por el sobre de PDVSA, dice que no hay sobre, que eso no contiene nada. Entonces, la pregunta también que nos hacemos es si Zapatero ya conocía el fallecimiento de esta persona, ¿no? Aldama se ha enterado, obviamente, del fallecimiento de Francisco Flores y, claro, o sea, si ya temía por su seguridad al entregar el sobre, pues ahora con más motivo. Es decir, recordemos además que uno de los vehículos que tenía Aldama ha aparecido tiroteado hace unos meses, ¿no? Entonces, aquí todo lo que está relacionado con Venezuela, con PDVSA, con la presunta financiación del Partido Socialista, termina mal. O sea, o en circunstancias extrañas, la gente que está involucrada, en este caso, siempre gente en teoría de origen venezolano, todavía en España, claro, España, al final Aldama teme por su vida, obviamente, y no pide protección al Ministerio de Interior porque no se fía del Ministerio de Interior. Es cuanto menos sorprendente, ¿no? O sea, totalmente sorprendente. Pero vamos a continuar y vamos presentando a los invitados, vamos a ir adelantando. Dice, muere Francisco Flores, el banquero chavista investigado por la presunta financiación del PSOE. Pónganla ustedes en pantalla, que para eso tenemos preparada la escaleta. Pongan la noticia. ¿No quieren ponerla? Bueno, pues nada. En otra ocasión. Señor Pérez Roldán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues de Flores, hombre, tengo que decir algo que va a sonar así. Hazte oír, tenía razón. ¿Por qué? Porque nosotros llamábamos al PSOE la Rosa Nostra y la desaparición física del señor Flores, testaferro de Zapatero, yo no sé lo que ha pasado, pero que suena pues a la Rosa Nostra, porque es la manera típica de funcionar de las mafias. Y entonces, claro, esta muerte tan sospechosa en un momento, claro, las casualidades... Es el testaferro, claro, es el contable, es el que sabe dónde están las cuentas, dónde ha ido el dinero, quién son las personas clave. Claro, entonces, ¿la casualidad existe? No existe. No, claro, o sea, vamos. O sea, si mañana matan a Aldama es que alguien la ha matado. O sea, es una persona... Claro. Y además, vamos a ver, lo que sí que es evidente es que tenía cercanía con Zapatero. Y supuestamente sucede su fallecimiento hace un mes, en febrero, en efecto, cuando, cuidado, que ya se sabía que Aldama había sido requerido para aportar el sobre en la Audiencia Nacional. O sea, ese hecho ya se conocía. Y ya se conocía porque además Aldama lo comentó en el juzgado de instrucción número 5, no en el 2, donde finalmente ha llevado el sobre. Pero, en fin, Zapatero lo conocía. Y qué casualidad que Zapatero en estos días, hasta hoy que se ha hecho público, no dijera nada de este hombre. Es que todo suena a la Rosa Nostra. Pues vamos a seguir, a ver si nos ponen ahora la noticia, a ver si tenemos suerte. El grupo de Francisco Flores, investigado por el sobre que Aldama liga al PSOE, atención, anuncia su muerte a los 55 años. Ha sido llamado presencia de Dios. Querido señor Jara, buenas noches, ¿cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. O sea, ahora cuando hay terceros que eliminan a personas que pueden decir lo que a lo mejor no les conviene, en vez de decir que, oye, la han asesinado, no, es que ha sido llamado a presencia de Dios. Si alguien rellena una instancia, la deja en el sitio adecuado y los idus de marzo se encargan de que el señor que sea o la señora que sea deja de ser un problema, ¿no? En fin, sin tanta sorna diremos que es verdad, y lo hago en calidad de perito testigo, ¿verdad? Para morirse solo hay una condición previa y es estar vivo. Pero claro, hay gente que tiene factores de riesgo cardiovascular y otros que además de eso tienen factores de riesgo de tipo
medioambiental, en función de con quién vayas, te puede caer una de polonio, 3 balazos, y hacemos, bueno, aquello de Pablo Escobar Gaviria, plomo o plata. Claro, es que ¿se acuerda usted de la película de Al Capone? ¿Cómo intentan al contable asesinarlo? Claro. Es que este señor, y si no me equivoco, que me corrija el señor Pérez Roldán, ese señor era el contable. El gerente de la operación. Era el gerente de la operación, era el testaferro, era el banquero, era el que utilizó las cuentas de Rusia según Aldama y el que adelantó los 5 primeros millones. A ver, evidentemente este hombre tenía toda la información relevante de quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, en qué momento, con qué cantidades, en qué fuentes, en qué aplicaciones, en qué paraísos fiscales, con qué intermediarios, evidentemente. Y ya me parece que ha dejado el tabaco y no va a poder testificar ya. Creo, no sé. Porque a veces te encuentras... De hecho, yo lo tengo hecho. O sea, si yo mañana caigo, ya saben ustedes que tienen que buscar en Bambú. Bueno, esperemos que no. No, hombre, esperemos que no. Yo estoy como un roble, pero tienen que buscar en Bambú o en estos entornos. En el descampado de atrás. De todas maneras, el doctor Jara, que es doctor, coincidirá en que la salud es un estado precario que siempre acaba mal. Y claro, este señor ha acabado mal antes de tiempo. Aquí es una cuestión de tiempo. Hombre, ¿Por qué con esa edad y de manera tan... Un señor de tan muchos repentina? posibles. Mire, que no le falta... Es que, mira, le voy a poner la noticia que salió ayer precisamente. Decía, la UCO investiga a Francisco Flores, ahí sale esta noticia, se la ponen en pantalla, venezolano ligado al narco, por el petróleo que según Aldama financió a ZP y al PSOE. O sea, ayer el Español saca esta noticia y al día siguiente sale el comunicado de que está muerto. A lo mejor está de paganda. Señor Pérez Roldán, a ver, usted que es abogado, ¿qué papel tendría este señor en la trama de los hidrocarburos? Estamos hablando de una persona ligada al régimen chavista, o sea, persona de confianza de Delcy Rodríguez y de Maduro, que está en una operación de unas dimensiones estratosféricas para presuntamente financiar al Partido Socialista y a la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez la alcance, por medio de PDVSA, o sea, por medio del narco y del narcoterrorismo, se hacen esos pagos al PSOE y a Sánchez para que alcance el poder y que controle el poder. Y en toda esa operación, lógicamente, hay un operativo financiero impresionante. Claro. Y en esa operación, según Aldama, está este señor, porque como ha dicho Raúl Sánchez, es que Aldama se reunió con Zapatero y con este señor para hacer la operación. Exacto, vamos a ver. Lógicamente, hasta ahora solamente tenemos el testimonio de Aldama, que es quien ha entregado el sobre, y ahora la UCO tendrá que investigar de la información que hay en ese sobre. Y la información no la que ha dado Aldama al juzgado, sino la que el propio Aldama, o a través de su abogado, o a través de su círculo cercano, ha hecho público que ha dicho al juez. ¿Por qué? Porque el juzgado de instrucción, central de instrucción número 2, le ha pedido el sobre, estuvo 2 horas declarando, pero eso es secreto de sumario. Allí nadie estuvo presente más que el juez, el fiscal, el abogado de Aldama y Aldama. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía no tenemos toda la información, pero es evidente que si Zapatero cobraba cantidades del gobierno de Venezuela, tenía que ser a través de intermediarios y necesitaba en efecto un enjambre de empresas para deshacer cualquier posible rastro. Entonces, cuando eso se hace bien, no hay manera prácticamente de tirar del hilo para desenredar el ovillo más que una, contando con el cerebro. ¿Quién ha hecho aquello? Claro, es muy fácil, entre comillas, ocultar dinero, creando tramas, creando empresas, y el problema es que la UCO o cualquier investigador, cuando quiere desentrañar eso, tarda una barbaridad porque es un enjambre. Si quitas el cerebro de la operación, el que tiene los datos en su cabeza, porque normalmente este tipo de testaferros, además,
suelen ser tipos con muy buena memoria. Porque claro, es que no se deja todo apuntado en agendas. Es que esta es la clave. Hemos preparado, para que analice el señor Pérez Roldán y nuestros invitados, hemos preparado una infografía que se la hemos puesto a la editorial, póngala en pantalla, de lo que este hombre podía haber. Hablamos siempre de la hipótesis, del silenciamiento por terceros de este señor. Siempre es una hipótesis y esto lo declaramos así porque, lógicamente, nosotros no tenemos pruebas de que este señor haya sido asesinado. Se intuye, pero no tenemos pruebas. Tenemos indicios, pero no tenemos pruebas. Por lo tanto, hay que aclararlo ante todo el mundo. Y de hecho lo ponemos. Es una hipótesis grave y sin prueba pública, ¿vale? Solo una teoría de investigación que tenemos aquí y un hecho que no está probado. Entonces, hablamos de la hipótesis. ¿Flores sabía demasiado? Pues Flores sabía demasiado. Estamos hablando, señor Jara, de que Flores podría conocer rutas, dinero, cuentas y contactos clave. Y la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer en pantalla, pónganlo entero el cartel para que la gente lo vea. ¿A quién perjudicaba la declaración de Flores? ¿Iba a hablar o declarar Flores? ¿Hay indicios o anomalías a su alrededor? Ahora, vuelvan conmigo con el cartel. Es que esta es la pregunta. ¿Sabía las rutas del dinero? ¿Sabía las personas claves? ¿A quién perjudicaba la declaración de Flores? Pues hombre, perjudicados de la declaración de Flores hay tres. Una persona jurídica y dos físicas. Bueno. La persona jurídica, el PSOE. Y las personas físicas, por lo menos digo tres. ZP, que ya no nos acordamos que se llamaba o se autodenominaba ZP, y Sánchez. Entonces aquí hay mucho interés y cuidado. Y el gobierno de Venezuela. Y ya veremos, claro, porque todas estas irregularidades de comprar el PSOE, claro que nos afecta a nosotros los españoles. Claro. Y claro que es un fraude y todo lo que queramos, pero es que también a los venezolanos, que los venezolanos han pasado hambre mientras que el dinero del petróleo, que era su principal fuente de subsistencia, se iba al extranjero a comprar voluntades para, que esto no debemos olvidarlo, ¿qué es lo que pasaba con todo este dinero y por qué la compra el Partido Socialista? No era porque sí, porque les cayeran bien Sánchez y Zapatero, era para garantizar la permanencia de la dictadura venezolana. ¿Cómo? En las instituciones europeas, porque claro, el Partido Socialista Obrero Español, pues dentro de Europa es un partido democrático, en una Europa democrática, y se dice que no hay que condenar a Venezuela, se le escucha, porque además es España, que tenemos una vinculación especial con toda Hispanoamérica, teníamos una voz autorizada, por eso compraban al PSOE. Entonces, hay muchos implicados, y a saber si la actual mandamás de Venezuela, del sí, también está interesada en protegerse. Es decir, que en la hipótesis de que hubiera habido un asesinato, bien pudiera ser por órdenes de españoles o por órdenes de venezolanos. Ambos bandos están interesados. Hombre, recordemos, sí, que este hombre tenía 55 años, claro, y no es la primera vez que se produce una muerte en extrañas circunstancias. En España ha habido otras muertes precisamente relacionadas con PDVSA y con contratos de corrupción. Fue el caso también de Juan Carlos Márquez Cabrera, como hace 6 años, el 21 de julio precisamente, apareció supuestamente suicidado en su oficina en San Sebastián de los Reyes 2 días después de declarar en la Audiencia Nacional y que tenía relación con el caso Morodo y que decía que iba a tirar de la manta. O sea, eso fue un caso. Otro caso también extraño fue la muerte también del que fue embajador de España en Venezuela, también Jesús Silva, que apareció supuestamente fallecido en extrañas circunstancias. Y la Audiencia Nacional, en el caso de Juan Carlos Cabrera, archivó la causa por suicidio, pero claro, apareció supuestamente, en el momento que se encontró el cuerpo, no aparecía ahorcado solo, sino que tenía además heridas en el resto del cuerpo. O sea, quiero decir que cuando alguien tiene información que pueda comprometer precisamente al gobierno venezolano, en teoría a PDVSA, y a la trama que pueda extenderse aquí en España con la corrupción, tanto al Partido Socialista presuntamente como a Zapatero y a Pedro Sánchez, pues aparece muerto. O sea, es así. O aparece muerto o recibe amenazas para que no hable. Y eso. Entonces, claro, con esta gente al final, o sea, la mafia no es que no esté en Venezuela, que la hay, es que también la tenemos en España.
Ese es el problema, ¿no? O sea, es decir, y más teniendo en cuenta que este gobierno lo único que quiere, obviamente, es mantenerse en el poder y bueno, esa telaraña que ha ejercido Zapatero, que recordemos que hoy está en Venezuela también, lleva desde el martes, si no recuerdo mal, esa telaraña que ha tejido precisamente de contactos y de redes y de negocios turbios que ha tejido Zapatero y los que se ha presuntamente beneficiado, pues hace que, claro, que todo el que tenga información o muere, o en este caso, o le extraditan en su momento, como pasó con el Pollo Carvajal también, que decía que iba a tirar de la manta, que tiene información contra Zapatero. Claro, es decir, todas las piezas del dominó hacen que la verdad muchas veces o no se llegue hasta el final, pues porque esa gente que tiene información, como puede ser este contable, pues muera en estas circunstancias, no se sepa de qué ha muerto, porque todavía no lo conocemos, obviamente, y cuál era su paradero. Es decir, Le voy a hacer una pregunta, a ver si lo saben ustedes para ir hilando. Porque es verdad, nos dicen la gente, lo ha dicho usted, que fue el día 6 cuando dice que muere. ¿Usted se acuerda cuando Aldama va a declarar ante el juez Pedrat? A ver si se acuerda usted, ante el juez Pedrat, y habla del famoso sobre para entregarlo y que para entregarlo hay que llegar a un acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Pues, Me acuerdo. Yo lo tenía que pensar. Yo estuve en esa declaración porque yo era el abogado que llevaba. ¿Puede ser el 6 de Pudo o ser, 4? Pudo ser. Estamos actualmente en marzo. Pues sí pudo ser en febrero. Lo podría mirar a la agenda. Mírelo, Claro. porque lógicamente también coincide, como dice el señor Raúl Sánchez, en esa fecha, el primer viaje de Zapatero a ver a Delsi. A lo mejor después de la ahí dijeron, oiga, que esto se nos va de madre. En fin, el problema de todo esto es que si estuviéramos diciendo disparates, don Jesús, No estamos nadie diría, a ver, pues los chicos de Distrito TV han perdido el Oremus, ¿no? Están disparatados, ¿no? O sea, se les ha ido la mano con la carne roja estos últimos días y disparatan. No, el problema es que, teniendo claro que estamos conjeturando sobre la base de indicios razonables y opinando libremente, que vaya por delante, está claro que todo tiene bastante sentido. Lleva una cierta armonía interna lo que se viene diciendo aquí, ¿no? Cuando los chicos de Maduro, los chicos de Delcy, de la narcodictadura bolivariana de Venezuela, sueltan la pasta, lo hacen porque son altruistas o lo hacen porque tienen algo que ganar. Evidentemente, ponen mucho dinero para comprar los servicios de la influencia en el mundo, en la Unión Europea, en España, de personajes que estamos todo el día llevando y trayendo. Evidentemente, han pagado muchísimo a la fundación previa a Podemos, a los Juan Carlos Monedero, a los Íñigo Errejones, hayan soltado también muchísimo dinero. Y lo hacen, termino en un segundo, don Javier, y lo hacen a éxito. Es decir, sueltan muchísimo dinero, muchos millones del dinero de los lomos de los venezolanos, y han conseguido que solo mediante una intervención militar quirúrgica el sistema haya caído. Es decir, es un sistema caro seguramente, que ha costado muchísimos cientos de millones de dólares, pero es a éxito. Solo una intervención militar ha conseguido zajar parcialmente el problema y entrar en una vía de posible solución, o no, el tiempo verá. Pero es una inversión que hace la narcodictadura de Maduro a éxito. Consigue infiltrarse en la Unión Europea a través de España, a través del PSOE, a través del gobierno de Sánchez y con la ayuda de ZP y los amigos de ZP, los George Soros, Xi Jinping, Teherán, y todo eso es a éxito, porque solamente utilizando una fuerza legítima, en legítima defensa de los intereses de todo Occidente, se ha podido desmontar parcialmente. Claro, es que además yo solo quería apuntar una cosa, que es que Zapatero está en Venezuela precisamente cuando hemos conocido esta semana que el gobierno de Venezuela aplazó y perdonó una deuda de 6 millones precisamente con Plus Ultra, ¿no? Es decir, que es que estos viajes que hace Zapatero a Venezuela no son casuales. Es decir, todo tiene un porqué. O sea, por mucho que quiera decir, no, es que voy a intentar liberar presos políticos, es mentira. Es decir, al final va a mirar sus negocios, es decir, cómo van sus negocios en el extranjero precisamente y a ver quién puede enturbiar precisamente la investigación para, de alguna manera, decir, oiga,
Pues lógicamente, como bien conocía Zapatero a este señor, que yo creo que tendría información de primera mano desde Venezuela que habría fallecido probablemente y obviamente lo ha ocultado, es decir, lo ocultó en su momento también la Comisión de Investigación de Caso Koldo, y si se le preguntara a Zapatero por este señor, pues diría seguramente que no le conoce de nada, porque ya sabemos cómo es Zapatero, ¿no? De hecho, déjame una noticia que dice que Aldama, sobre los cupos de petróleo de 250 millones de dólares de PDVSA, la declaración es una auténtica bomba para Moncloa. A ver si ponen ustedes alguna noticia, porque es que yo no sé para qué preparo la escaleta. Pues vamos a ver. La declaración de Aldama en la Audiencia Nacional, en la que cita la existencia de ese hombre, es el 29 de enero. Es decir, el 6 de febrero, que es cuando supuestamente fallece este señor, el señor Flores, es pocos días después, una semana después. Es el 29 de enero cuando le avisa que tiene un sobre y que quiere entregar, pero que dependerá de un acuerdo con la Fiscalía si lo entrega o no, en qué condiciones. Entonces cuadran las fechas. Vamos, parece muy, muy sencillo. También es verdad que el sobre... Que cuadran las fechas. Cuadran las fechas, porque claro, si Aldama en la Audiencia Nacional, es verdad que en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el sobre luego se ha entregado en la pieza que se ha abierto de financiación, de presunta financiación ilegal, en el número 2. Pero el fallecimiento se produce el 6 de febrero y es una semana antes, 29 de enero, cuando Aldama dice que tiene el sobre y lo quiere entregar. El sobre ya lo conocíamos porque había sido publicado por algún medio, había sido publicada la foto de ese sobre. Se sabía que había el sobre. Ahora, no se sabía la voluntad de Aldama de entregarlo o no. Estaba por ahí porque, en fin, también ha habido muchas hipótesis, no se sabía si el sobre estaba en poder de Aldama, si estaba en poder de un conocido de Aldama, si solamente tenía la foto. Ahí, siempre cuando nos movemos en estos ámbitos, Aldama también, bueno, pues es un personaje que le gusta mucho llamar la atención y el estrellato. Entonces, raciona mucho la información que da, le gusta mantener el misterio y también, claro, que lógicamente utiliza todos estos datos para poder negociar en las mejores condiciones posibles con la Fiscalía o con las acusaciones o con quien tenga. Yo en esas causas no llevo la unificada, con lo cual ahí no tengo la información directa, sí en hidrocarburos, que es donde hizo las declaraciones. A lo que voy yo, que todo cuadra. Como hipótesis, que no estamos diciendo ni que este hombre haya sido asesinado, pero como hipótesis cuadra, ¿eh? Es igual como la hipótesis cuando queman el Reichstag. Exacto. La hipótesis de los nazis fue que fue el comunista, pero lo más indicioso fue que fueron los mismos nazis. Pero eso, como es más reciente, hay hipótesis como que en las escaleras del Senado Bruto clavó el puñal a César, pues son esas hipótesis que luego pasan a la historia como hechos ciertos. O sea, lo que parece claro es que ante la amenaza de que hay un sobre, quien sabe que el sobre existe, dice, ¿y quién puede tener el sobre? O si lo del sobre cuaja, o sea, si acaba entregándose, quien puede testificar a favor de que esa prueba es válida, mejor que no esté. Yo solo quería decir una cosa. A mí me sorprendió que quien dio la información de que Aldama había filtrado el sobre, que fue el diario El País. O sea, es curioso que El País no ha sacado casi nada del tema durante todos estos meses de Víctor Aldama, de toda la trama de hidrocarburos, de ese famoso sobre, y justo El País da la información de que Víctor Aldama había entregado. Porque además hay que decir que es secreto. Sí, claro, efectivamente. O sea, el sobre lo entrega el pasado jueves, es esta operación secreta, el pasado jueves, que hace una declaración de 2 horas, por visto, que el señor Pérez Roldán, usted que tiene información, que es brutal. Claro, vamos a ver. De hecho, es que el sobre lo tenía que haber entregado antes. Pero como se hizo público la fecha, pues claro, él no quería que de alguna manera le interceptaran a la hora de entrar en el juzgado porque tiene miedo por su propia vida. Hombre, claro. Porque antes hemos hablado de las muertes casuales, pero es que precisamente la del embajador de España, Jesús Silva. Claro, las sospechas de ese fallecimiento es que tienen que ver con el viaje de Delcy, es decir, es quien dio la voz de alarma, porque ¿qué pasó? Que estaba programado el viaje de Delcy, que estaba incluso alquilado una vivienda donde iba a tener lugar la reunión de Delcy con ministros de España y con Sánchez, y aquello se aborta rápidamente, porque
alguien filtró algo, alguien se enteró y pudo denunciarlo. Y parece ser que sospechas que fue el embajador. Que luego aparece muerto. Claro, que luego aparece muerto. Entonces, estos temas, que sea el país quien los saque... Sí, a mí me sorprendió. Blanco y en botella. Porque no fue un medio que haya tratado durante todos estos temas precisamente de la investigación del famoso sobre de Aldama, que hubiera sido lo suyo. O sea, hubiera sido lo suyo, es decir. Pero claro, o sea, lo filtra el país, que no ha tocado en ningún momento ni ha seguido esta noticia, porque ha aparecido ahora los dos temas que afectan a la derecha y sabemos que, lógicamente, el diario El País y el Grupo Prisa es pro Sánchez, ¿no? Es uno de los defensores precisamente de este gobierno. Entonces, a Aldama además le sentó bastante mal que se filtrara precisamente esta información, es decir, porque lo quería mantener en secreto y que no se supiera, pero claro, que la haya filtrado al país es cuanto menos sorprendente. Hombre, esto es como lo hacía Gara, ¿no? La cúpula de ETA publica en algún momento del diario de tal día las siguientes víctimas. Claro. Es decir, el país no es nada original. O sea, es decir, esto forma parte de decir, pues mira, por aquí va... Y claro, el país, pues lógicamente se ve muchísimo en la cúpula de Venezuela porque, como bien decía don Raúl, es el portavoz oficial, es el BOE del gobierno de Sánchez. Por lo tanto, claro, esto genera, según qué cancillerías, mucho nerviosismo. Pero esto está inventado por ETA. Pero claro, como son socios, pues al final todo se pega. Pues amigos, para que no se pegue nada, ¿dónde ir a comer? En los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Escona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo.